En este nuevo episodio del podcast de Forbes de Ecuador vamos a hablar sobre la innovación en el cuidado de la salud, hablando del Laboratorio Clínico 2.0. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Bienvenidos a un podcast más de Forbes de Ecuador y hoy tenemos el placer de conversar con Luis Mendoza, él es gerente de marketing de STEAM y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que está revolucionando un poco el tema de el laboratorio clínico y sus servicios, ¿no? ¿De qué se trata? Correcto, gracias Dani por la invitación. Realmente el modelo de laboratorio clínico 2.0 es una respuesta a lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, esta es una iniciativa que nace en los Estados Unidos, donde se intenta dar respuesta al incremento en los costos de la salud. Y este proyecto se da no solamente en Estados Unidos, ¿no? Lo vemos en Brasil, en Europa, también lo vemos en Canadá. Y básicamente el concepto principal es pasar de un modelo de cuidado del enfermo a un modelo de cuidado de la salud. Uh-huh. Entiendo que el proyecto nace a través de un proyecto en Santa Fe, el Desarrollo Clínico 2.0 del laboratorio clínico, pero ¿cuáles son los motivos que llevaron a que este proyecto surja? El modelo de laboratorio 2.0 nace como respuesta a varios factores. El primero es dar respuesta al incremento en los costos de la salud. Segundo es pasar de un tema del cuidado del paciente o de cuidado un cuidado paliativo realmente a un cuidado de la salud. Y tiene otras aristas más, ¿no? Por ejemplo, el uso de datos, el beneficio realmente de ver cuál es la prevalencia o cuáles son las enfermedades más prevalentes que tiene el paciente. Uh-huh. ¿Bajo qué estructura entonces se está implementando este laboratorio clínico 2.0? Hay un modelo que se llama Hub and Spoke, que lo utiliza mucho el Supply Management. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa el Hub and Spoke? Es como la rueda de una bicicleta, ¿no? El hub es el centro y los spokes son las aristas. Entonces, lo que se intenta realmente es contar con centrales de procesamiento en diferentes zonas del país que nos permitan realmente dar respuestas a los diferentes laboratorios, clínicas y hospitales. Ok, entonces para tener un poco más claro el tema es que esta estructura del laboratorio clínico 2.0 va a permitir que los procesos sean más rápidos, que haya mayor atención, mayor eficiencia en la atención a los clientes en todo caso. Correcto, yo creo que genera mucho valor, por ejemplo, en los tiempos de respuesta, genera mucho valor en la eficiencia, en la precisión, en la calidad del resultado y también genera valor en los costos, porque cuando logramos concentrar grandes volúmenes de pruebas en estas centrales, los costos de producción o los costos de las pruebas realmente van a bajar. Y eso va en beneficio del paciente, ¿no? Al final del día, cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento del presupuesto del tema de salud, vemos que en la última década creció el 7%. Y cuando vemos el crecimiento de nuestra economía, bordea entre el 2 al 3%. Entonces, hay una diferencia casi de 3 puntos, de 4 puntos, y cuando lo comparamos contra el Producto Interno Bruto, realmente significa que necesitamos más recursos para la salud. Y este modelo realmente da respuesta a eso. Ok, hablando un poco, usted hablaba un poco de la calidad de los servicios, ¿no? ¿De qué manera esta especialización de hubs pueden mejorar la calidad y la consistencia de todos estos resultados en los laboratorios clínicos? Claro, cuando hablamos de calidad no te olvides que hablamos de ISO, de certificación, de acreditación, de controles internos, controles externos de la calidad. Y realmente cuando nosotros dispersamos la producción o todos los laboratorios empiecen a hacer lo mismo, entonces se dispersa la producción de pruebas y cuando existe este tipo de dispersión, no es posible controlar el tema de calidad. A diferencia de que cuando tenemos estos laboratorios especializados, podemos tener mejor control de la calidad del servicio, de la precisión, podemos hacer con programas de intercomparatibilidad con otros laboratorios y eso nos permite realmente mejorar el beneficio para el paciente. Ahora entiendo que el hub y el spoke tienen papeles diferentes y actúan de manera diferente dentro
de esta estructura? ¿Cómo funciona eso? Claro, el SPOW es el captador del paciente, es el laboratorio concierge que tiene que dar el servicio de primera mano al paciente, es el que conoce al paciente, y el laboratorio, el hub, es como, si lo pondríamos en el tema de producción, sería como que una fábrica de hacer pruebas. Okay. Controlando la calidad, la precisión, como te había comentado, y en beneficio realmente del paciente, ¿no? ¿Cómo ha transformado la implementación del laboratorio clínico 2.0 en el tema de la industria de medicina de laboratorio? Porque entiendo que lo que está haciendo SYNLAB ahora es quizás brindarle esa opción al paciente de que pueda hacerse un sinnúmero de pruebas para saber y prevenir enfermedades también. Y cómo esto está ayudando pues en ese proceso obviamente operativo en todo caso. Claro, correcto. Bueno, SYNLAB siempre ha sido desde hace 22 años una empresa que trabaja para otras unidades médicas. Entonces, bajo ese contexto, lo que hacemos nosotros de alguna forma es brindándole a la unidad médica estudios con mayor precisión, mayor calidad, que realmente beneficien al diagnóstico clínico. El paciente se ha beneficiado con esto porque gracias a esto podemos realmente dar costos más competitivos a nuestros clientes y es una cadena, ¿no? Porque se traspola al paciente final. Sí. ¿Qué desafíos está enfrentando esta estructura y esta nueva modalidad de laboratorios 2.0 a medida que la tecnología va avanzando? ¿Qué es lo que se tiene que hacer a futuro quizás para que podamos ir acorde con lo que va saliendo pues en el mercado? Correcto. Yo creo que esto es un cambio realmente de conducta y de cultura. ¿Por qué de cultura? Porque estamos acostumbrados nosotros realmente a ir al médico o ir a una unidad médica cuando estamos enfermos. Sí. En realidad no debería pasar eso, ¿no? Deberíamos irnos o hacernos chequeos regulares al menos una vez al año con la finalidad de prevenir. Cuando nosotros revisamos el presupuesto de la salud, el 75% del presupuesto se gasta en pacientes crónicos y en emergencias. Y el 25 restante se gasta en consultas ambulatorias para atención de alguna dolencia mínima, ¿no? Cuando en realidad debería ser lo contrario. Debería ser 75% en prevención y 25% en gastos de enfermedades crónicas. Y realmente es, como te digo, es un cambio de cultura porque es decirle al laboratorio, oye, permíteme hacer lo que estás haciendo con mayor calidad, con mayor precisión y a menor costo. ¿El laboratorio clínico 2.0 ya se está implementando en los laboratorios de SYNLAB? ¿Cómo está funcionando eso? Correcto. De hecho, esta iniciativa nació con SYNLAB hace 22 años. El criterio siempre fue ese, ¿no? De tener la central o el centro de especialidades que procese estudios para otros laboratorios, clínicas y hospitales. Y claro, y el momento, lo que pasa al momento es que solo recibimos aquellas pruebas especiales que el cliente no realiza. Y en realidad no es eso. En realidad debería ser una mayor producción. Eso es lo que está cambiando entonces. Correcto, correcto. Es decir, ¿cómo migramos esa producción local, de un laboratorio local, a un centro de especialidades? Ok, hablando un poco de los pacientes de riesgo, ¿no? ¿Cómo la implementación del laboratorio clínico 2.0 pues impacta en este tema de quizás ayudar a que este tipo de pruebas puedan surgir mucho más rápido y sea más eficiente la atención? Claro, y aquí también, bueno, hay dos conceptos, ¿no? Por ejemplo, este concepto de Hub and Spoke significa también que los laboratorios llamados SPOW puedan también realizar ese tipo de pruebas emergentes. Porque entendemos que, por ejemplo, una clínica 24/7, un hospital necesita tener respuestas urgentes porque la vida del paciente se encuentra en peligro, ¿no? Entonces, nosotros llamamos laboratorios de servicios esenciales, donde realmente estos laboratorios tienen que dar respuesta a aquellas emergencias que necesitamos cubrir. Y realmente todo lo demás deberían ir a este tipo de hubs o a este tipo de laboratorios especializados. Básicamente ese es el concepto, ¿no? ¿Cómo diferenciamos los ciudadanos más bien a dónde acercarnos, a qué tipo de laboratorio acercarnos dependiendo de nuestras necesidades? O todos los laboratorios que ustedes manejan, digamos, con clínicas, hospitales y otros centros médicos,
¿Cómo se dirige eso? ¿Cómo funciona esta modalidad? A ver, te comento. Nosotros, como vemos, siempre estamos detrás de las marcas, detrás de las clínicas y los hospitales. Lo que el paciente podría identificar son los laboratorios afiliados a la red de SYNLAB. Okay. Y esto es como una óptica, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a una óptica y pides unos lentes, tú no sabes quién te fabrica los lentes. Sí. Porque tú tienes solamente el nombre de la óptica y es la que te da el servicio. Y por detrás está esta fábrica que te genera los lentes y que te brinda ese servicio o esa calidad que tú necesitas. Es parecido. El laboratorio, este modelo de laboratorio 2.0 es bastante parecido porque tiene la misma filosofía. Es decir, el laboratorio principal atiende al paciente, le da el servicio que necesita, acorde a las expectativas también de este, y tienes por detrás al laboratorio Hub o a SYNLAB que te ayuda con todo ese tipo de estudios. Ok. ¿Qué es lo que se viene a futuro, Luis, con el tema de... ¿Será que vamos a tener un laboratorio 3.0? ¿Cómo está funcionando a nivel mundial pues del mercado en ese sentido y qué se está implementando que ustedes quieren que también pase aquí en el país? Correcto. Los avances tecnológicos siempre nos dejan con la boca abierta, nos causan muchas expectativas. Actualmente estamos nosotros como SYNLAB, contamos con, por ejemplo, con secuenciación masiva, con estudios especializados en diferentes áreas, ¿no? Estamos incursionando un tema de telepatología también. Sin embargo, nosotros siempre tratamos de promover un algoritmo que vaya desde lo más sencillo a lo más complejo, con la intención de que realmente los recursos de la salud sean bien utilizados. Y claro, en el mundo ya vemos, por ejemplo, cómo hay empresas que están incursionando en temas de biomarcadores para ser insertados a través de chips en las personas, y que estos chips nos permitan dar marcadores biológicos para ver cómo está el paciente. Y por ejemplo, el otro día veía un video de Japón, entonces de un baño de Japón, ¿no? Entonces en el baño de Japón había un urinario que te daba la respuesta de tu nivel de creatinina, de proteínas, o sea, entonces es impresionante, ¿no? Cómo la tecnología va avanzando. Pero siempre, yo creo que hay que ir de la mano, ¿no? O sea, empezar desde lo básico e ir cada vez utilizando cosas más complejas en base a la necesidad del paciente y del médico, que al final del día es el que necesita el diagnóstico. Ahora, Luis, podemos hablar un poco de cifras en el sentido de cuál es la diferencia de implementar un laboratorio clínico 2.0 a un laboratorio tradicional que quizás no maneja estos centros especializados de poder procesar con mayor eficacia y eficiencia las pruebas. Claro, bajo este modelo, y este es un modelo realmente que, como te comenté hace un rato atrás, este modelo realmente no es un modelo nuevo, es un modelo que la industria lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Canadá, vemos que un solo centro especializado realiza las pruebas para VIH. Y de todas las ciudades de Canadá son derivadas estas pruebas a este centro especializado. El concepto es el mismo, ¿no? El concepto realmente es el mismo. Los laboratorios, el deber de un laboratorio clínico realmente es mantener a ese paciente dentro de la prevención. Darle datos clínicos, darle datos que le permitan realmente crear un valor en el servicio que estamos ofertando. ¿Y cómo? En vez de ser un hacedor de pruebas, realmente utilizar esos datos para ver la prevalencia de ese paciente a sufrir diferentes tipos de enfermedades y mantenerlos en estados ambulatorios y evitando o retardando el paso a la hospitalización, que es lo que queremos, ¿no? Y eso realmente aportaría muchísimo porque ahorraría muchos recursos a la salud pública de nuestro país. Justamente a eso iba, y es decir, de esta forma ustedes ayudan a los pacientes a quizás llegar a un proceso, no sé, quirúrgico, de operación, ese tipo de cosas, que quizás eso es lo nuevo, ¿no? Usar estos datos que ustedes tienen a la mano para poder prevenir ciertas acciones que podría tener un ciudadano por hacerse otras pruebas. Correcto, y eso va mucho de la mano a la prevención, ¿no? Es decir, ¿cómo yo utilizo los datos, por ejemplo, cuando tú te haces un examen ocupacional? O
O sea, no solamente que sea un momento en el tiempo, sino que es dar trazabilidad a ese dato para poder predecir lo que vas a sufrir en el futuro. Entonces, y ese es el deber de los laboratorios en la actualidad, ¿no? Debemos estar interactuando más con los pacientes y con el médico con la finalidad de evitar que ese paciente se vaya a hospitalización. Y eso es importante, ¿no? Un cambio de cultura. Tenemos, por ejemplo, una de las principales aseguradoras del país diciéndonos todos los días, señores, hagan ejercicio, consuman una dieta variada. Usted habla de falta de cultura, ¿no? ¿Qué nos hace falta entonces para que nosotros podamos darnos cuenta que podemos prevenir muchas cosas a los ciudadanos que nos hace falta? Yo creo que es perder ese miedo. Perder ese miedo a que cuando me hago un examen de laboratorio o cuando voy al médico, perder ese miedo que me van a dar una mala noticia. Y siempre actuar en forma preventiva. Sin duda equivocarme, más del 50% de las enfermedades podrían evitarse si nosotros hiciéramos prevención. Wow. Y la prevención significa no solamente hacer ejercicio o dieta, ¿no? Significa vacunarme, significa tener paz mental, significa también el tema de cómo yo me voy preparando mi cuerpo para... Mi vejez, en todo claro, caso. para tener una vejez saludable. Y son varios factores, ¿no? Yo leía que el tema de la vejez a veces influye un poco. Por ejemplo, daban el ejemplo de que si yo hago ejercicio cuando yo tenga pues ya una edad avanzada, mis piernas me van a responder bien. Correcto. Pero a la final también depende de muchos factores, ¿no? El tema de quizás longevidad, de alimentación y todo esto también pues es parte de la cultura que aún nos falta entender. Sí, por ejemplo, y hábitos como la higiene, ¿no? O sea, lavarse las manos. Algo tan sencillo nos puede realmente evitar sufrir dolencias todos los años. Por ejemplo, el tema de la influenza. O sea, a veces no tenemos esos hábitos de higiene y eso muchas veces no nos ayuda a que tengamos una salud adecuada. Y también no hay que olvidarnos que nosotros, los seres humanos, vivimos rodeados de muchos, nosotros llamamos microbioma. Y el microbioma implica estar rodeados de millones de bacterias, millones de microorganismos. Algunos son muy beneficiosos para nosotros, otros no. Y por eso ahí la higiene cumple un papel muy importante. La higiene, la inmunización, dieta variada o una dieta saludable, el ejercicio, tener paz mental. Y claro, y tratar de, cuando hablamos de paz mental, hablamos del estrés, ¿no? Que el estrés es algo que ha venido para quedarse, porque realmente todavía nosotros no lo podemos superar. Es parte de nuestro día a día. Muchísimas gracias, Luis. Sí, realmente el estrés, como te digo, es parte de nuestros días, pero tenemos que llegar a tener un balance en cómo controlarlo, ¿no? Y claro, el problema es que muchas veces, y dicen los expertos, ¿no? Que más del 70-80% de lo que nosotros pensamos que va a pasar, realmente no pasa. Y ahí es cuando ahí nos estresamos, cuando vemos o presumimos cosas que no van a pasar. Ok, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta la próxima. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.